Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog. El tema de hoy es el siguiente: ¿por qué Grecia está casi fuera de la eurozona? ¿Y quiénes son los culpables para que Grecia tenga este problema al interior del país? ¿Y por qué los grandes organismos internacionales piden austeridad para los países emergentes? Vamos a ver. Estas políticas de austeridad que imponen los organismos multilaterales, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, BID, el Fondo Monetario Internacional y otros países prestamistas, con el falso lema de hacer crecer las economías de los países receptores, no es más sino un eslogan que procura, con apoyo de los ministros de Finanzas y el gobierno, tener blindada la devolución del capital como de los intereses a los inversionistas. No es más. Las políticas mesuradas que toman los administradores para acorazar el dinero externo trae como consecuencias, y esto lo vemos aquí en Colombia, menos educación, debilita la salud, disminuye el sistema pensional, recorta salarios, merma la inversión en infraestructura, debilita la creación de nuevas fuentes de trabajo. Y por supuesto quedó demostrado cuando la oligarquía especuladora financiera de la zona euro, al descalificar a Grecia, deja muy en claro cuál es el orden reinante y quién tiene que obedecer. Aquí de inmediato dijeron que quién manda y quién obedece, a sabiendas que el dinero prestado a la nación helena, solo una exigua parte llegaba al país, porque los bancos prestadores de la eurozona, privados franceses y alemanes, se pagaban por anticipado, y un remanente pequeño que llegaba al pueblo, que no era mucho. Mirando a Colombia, Colombia es y ha sido un territorio que ha marginado ya impedido el desarrollo de los individuos, al aplicar con rigurosidad las normas implantadas por los inversores extranjeros, tanto privados como de organismos internacionales. Se refleja en el plan de desarrollo, que recorta a los demás ítems para incrementar el pago de la deuda adquirida. Esto sucede en países de menos categoría de Europa, por ejemplo. En Europa tenemos a España, Portugal, Irlanda, Italia y Grecia. Los problemas económicos por la cual atraviesa España, Italia y demás regiones europeas no son gratuitos. Se debe al sistema prestatario del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Los bancos de la eurozona, franceses y alemanes, tienen toda la responsabilidad de la crisis que afrontan estos territorios, como sucede actualmente en Grecia. Hoy es uno de los chivos expiatorios para poner a tono a los demás prestatarios de la región, colgándose por el lado de las normas de austeridad no negociadas y amenazas constantes que producen estos países al pueblo heleno. Es que es inconcebible. España, aún con los recortes, impuestos a salarios, pensiones, reformas tributarias, incremento en servicios públicos, recorte a la salud, etc., no ha podido salir de la crisis debido al pago que tiene con aquellos países que ingresaron divisas a bajas tasas de interés, financiando créditos sin ninguna cautela. Pero hay otra situación en las divisas que ingresan a un país. Estas divisas influyen sobre las variables económicas reales, como también sobre los precios de algunos activos financieros, encareciendo su uso. La rapidez al desplazarse estos dineros por el sistema financiero internacional y privado se debe a las políticas neoliberales, o de libre comercio, que eliminó las restricciones a los movimientos de capital entre los países. Estas divisas que llegan impiden la promulgación de políticas económicas por los gobiernos. Los gobiernos son inermes a la llegada de estas divisas. Por lo tanto, no se pueden hacer políticas económicas para determinar qué cantidad de divisas llegan a un país.
crisis monetaria en Europa por los años 1992 y 93 llevó a que los grandes bancos financieros y corporativos como de ahorro no tuviesen la capacidad de colocación de créditos dentro del país y sus utilidades eran muy exiguas y un comercio rezagado, debido principalmente a que los residentes de estos países no querían endeudarse. Esto influido por la competencia que buscaba posicionar también los recursos. Entonces, se pusieron de acuerdo y ni cortos ni perezosos llegaron a la conclusión de buscar nuevos mercados. El sistema financiero de la eurozona, viendo que el costo del dinero en países como Grecia, España, Italia, Portugal e Irlanda tenían tasas de interés del 14% a su interior, se volvieron prontamente objetivos de posicionamiento de divisas de la zona euro. Y aprovecharon esa coyuntura del 14% de estos países, en especial por los bancos franceses y alemanes, entrando a competir con bancos de Estados Unidos y del Reino Unido ubicados en Grecia, España y los demás. Estos nichos sureños, como la eurozona los llamaba, menos calificados de Europa, fue un potencial virgen de mercado de divisas, invadiendo estos países con recursos al tiempo que convertían en prestatarios de dinero barato a los países receptores. Los recursos del norte se adjudicaron a todo el que los solicitaba, llegando hasta el rincón más apartado de la geografía de la región, a precios que oscilaban entre 1 y 4%. Claro, eran apetecibles estos créditos porque dentro del país estaban en el 14%. Hay que aclarar que los cánones estaban en el 14%. Entre el 2002 y 2007, los créditos eran otorgados a alcaldes para adquirir terrenos, construcción de centros comerciales, de apartamentos, a políticos y al mismo gobierno. Para infraestructura, la garantía la daban las subvenciones del gobierno a las divisas. Por lo tanto, el sistema financiero y las divisas que entraban estaban aforadas. El gobierno griego contribuía a todo el sistema financiero con la ley de garantías estatales, que no es más que la responsabilidad institucional, un respaldo en caso de quiebra al no recibir capitales ni rentas. Esta ley de apoyo del Estado griego a los capitales foráneos potenciaba a los bancos franceses con el 1% y los bancos del Reino Unido el 30% sobre el capital. Auxilios que se direccionaban inmediatamente para volverlo a prestar al público. Llevó a que los bancos burócratas imperialistas de la eurozona presionaran la privatización del sector financiero a finales de 1990 por Jacques Chirac, que habían sido nacionalizados por Charles de Gaulle en 1945, con el fin de disfrutar de la ley de garantías estatales de Grecia. Y lo mismo hacen los grandes bancos alemanes, a disfrutar de las subvenciones. Como estas economías estaban bollantes y sus habitantes contaban con un estado de bienestar sólido, el gobierno entra a pensionar a los 50 años, a dar salud gratuita universal. Se construyeron vías, acueductos y infraestructura, aunque fiscalmente no tenía el músculo de divisas para afrontar una crisis en el futuro a nivel nacional e internacional. Estas inversiones le otorgan a los prestatarios buenas calificaciones para ingresar a los países de la eurozona, como también la aceptación del euro como moneda regional. Entonces, los especuladores de la eurozona aprovechan las circunstancias que vivía Grecia en el momento para presionar a los helenos a participar y competir en el mercado global con bancos de Reino Unido y Estados Unidos. Sucedió igual en España, Portugal, Italia e Irlanda, que analizando lo que sucede en Grecia, no es gratuito el tortillazo económico que padecen estos países, los cuales no han podido levantarse aunque hayan aceptado las propuestas del Banco Central Europeo, subir la tributación, bajar las pensiones y también los sueldos. Es más, España tiene contra las cuerdas al pueblo,
quienes están sufragando las deudas adquiridas de la burocracia europea. De ahí se desprende el inconformismo de los residentes españoles y demás países. Con la intromisión de los delegados del gran capital europeo, Grecia maquilla las cuentas fiscales, apoyados por los mismos que tienen arrinconado al sector bancario y estatal. Al obtener el aval, arregla las cuentas fiscales que no reflejaban la comodidad económica que tenía el país. Tenía un déficit fiscal del 13%. En caja carecía de recursos, pero gastaba lo que no ingresaba. Tanta fue la presión hacia Grecia para que ingresara a la eurozona, que ocultó en sus balances aquel 13% ocasionado por las deudas para quedar bien dentro del Banco Europeo y modificó determinantemente las cuentas por el 4%. ¿Quién con dinero no invertiría en una economía de este talante? Esto hizo de inmediato que las divisas cayeran como águilas al interior de estos países y de Grecia en especial, llevando estas transacciones a bonos basura. Fue tal el momento de ingreso que todo se abarató, hasta los bonos quedaron en cero. Por lo consiguiente, el dinero, al verse avasallado por esta cantidad de divisas que llegan, los burócratas griegos sacan su dinero al exterior, después de haber recibido las subvenciones del Estado. El periodista y economista griego Leonidas Batikiotis dice: los europeos le echan la culpa a Grecia de la crisis, tildando de vagos, cuando las tasas de interés externas son muy altas. Los capitalistas griegos se beneficiaron con las subvenciones del Estado. Bloomberg calcula que los bancos alemanes han prestado más de 704.000 millones de dólares a Grecia, Irlanda, Portugal y España a diciembre del 2009. Business Insider asegura que dos de los bancos más prominentes alemanes prestaron 201.000 millones de dólares a Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España. BNP Paribas y Crédit Agrícola de Francia prestó 477.000 millones de dólares a Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España. ATAC Austria asegura que el 77% de los 207.000 millones de euros del rescate a Grecia llegó al sector financiero, no a las personas, porque se cobraron por la derecha la deuda con los helenos. El referéndum aprobado el domingo 5 de julio del 2015 en Grecia para no aceptar las disposiciones de cambio a la economía implementado por la Banca Central Europea trajo como prioridad un no a estas propuestas que cambiarían en su totalidad el andamiaje social del pueblo heleno, a lo que el primer ministro Alexis Tsipras se opuso. Hay que tener en cuenta que la banca europea ha mantenido superviviendo el sistema financiero griego. Pero si recordamos, las ayudas de urgencia a Grecia quedaban en bancos que se cobraban por derecha a los remanentes y no llegaban al pueblo. El no tiene reunión permanente a los dueños del capital financiero del mundo, que exigen de Tsipras cambios en los estándares económicos del país. En atenasdigital.com del 9 de julio, el gobierno heleno aprobó, según el portal, algunas reformas para llevar al Parlamento Europeo y conseguir aprobación o retiro de la zona euro a Grecia. Al separar al país helénico de la zona euro, queda muy claro que los grandes financieros que manejan este modelo están llevando a los países más simples a la quiebra de sus economías. Esto, por supuesto, sería una vergüenza mundial, al quedar al descubierto que el dominio de una única moneda a nivel Europa no soluciona ninguna forma de convergencia, sino más bien liquida a quienes se urgen de préstamos al Banco Central Europeo, como al Fondo Monetario Internacional y demás entes bilaterales, por sus altos cánones de retribución.
También quedaría en la picota pública la forma como intimidan a quienes no quieren acatar las reformas propuestas por estas entidades. Se puede asegurar que estos capitales siempre se han mantenido por fuera de la ley, al no tener control de sus acciones. Estos organismos como la OCDE en América, las reformas que proponen los países se extienden a las pensiones como también al incremento de años y a la salud. Reformas tributarias que siempre castigan a la industria, el comercio, a las pymes y al pequeño productor de artículos y servicios. También la disminución salarial juega en estas normas, así como la retención sobre los sueldos de aquellos que devengan por su trabajo calificado y no cualificado más de lo que espera, y reducir el empleo. Son constantes de los pliegos del gran capital en América como en Europa y Asia. Para el pueblo griego, el sistema financiero, el gobierno, los entes o grupos que unifican la sociedad, el clero, el turismo, que está en vilo porque los bancos y corporaciones de crédito están cerrados, la desocupación que está en pronóstico reservado y la calificación de crecimiento en cero para el 2015, aunque le otorguen ayudas esperadas, no cambiará el problema, más bien lo promueve, según los recursos que otorgan al pueblo heleño. Primero, tendrá que seguir pagando los cánones adquiridos a corto o largo plazo. La quiebra o resurrección de Grecia está en la aceptación de propuestas aprobadas por el Parlamento del Gobierno de Cipro, el Banco Central Europeo, Comisión Europea y al Fondo Monetario Internacional, y a los parlamentos de cada uno de los 18 países que conforman este estadio de la zona, por lo que habrá una demora en la consecución de esos recursos. También está jugando la oposición de Merkel en Alemania, que no está de acuerdo de darle a Grecia una quita del 30% y periodo de gracia de 20 años como lo exige Cipres. Del 2015, la Unión Europea le pidió a Grecia trasladar los activos estatales a un fondo para privatizar y otros propósitos. La provisión de liquidez que le están dando a Grecia tiene un costo de 1.55% que los préstamos generales, que son de 0.5%. ¿De dónde van a sacar Atenas el dinero para pagarlas? También pidió la Unión Europea que reformara el sistema de pensiones, la fiscalidad y las oficinas de estadística, como privatizar también los activos públicos, que con el 50% de los ingresos se capitalizarían los bancos y con el otro 50% se estimularía la inversión y el pago de la deuda.